Hola chicos, sean bienvenidos una vez más a mi canal. Nos encontramos ya en la sesión número 18 de nuestra asignatura Sueldos y Salarios y el día de hoy estaremos dando continuidad a la unidad número 5, por lo que te pido que prestes especial atención. Comencemos. Bueno chicos, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Recuerden que nos encontramos en la unidad 5, encuestas de sueldos, salarios y prestaciones, y en el video anterior vimos su concepto, su importancia y la necesidad de fijar un objetivo y determinar los alcances, es decir, los límites que vamos a tener al momento de aplicar una encuesta de este tipo. Conocimos las ventajas, las desventajas y algunas cosas que tenemos que tener en consideración al momento de aplicar una encuesta de sueldos, salarios y prestaciones. El día de hoy vamos a hablar de los datos que deben investigarse en una encuesta de este tipo. Bueno, para iniciar vamos a buscar recolectar algunos datos cuantificables de tipo cuantitativo. Entre los que se pueden encontrar, por mencionar algunos, el sueldo base de un trabajador, los aumentos que recibe un puesto determinado en determinado tiempo y en determinadas cantidades, el rango salarial de un determinado puesto dentro de un sector o región geográfica, el salario inicial, es decir, la cantidad de dinero que inicia ganando una persona que se encuentra en un puesto determinado, los incentivos y bonos, las horas extra que normalmente un trabajador cubre de manera mensual en determinados puestos y las prestaciones que recibe en su trabajo. También puede incluir aspectos no cuantitativos, es decir, cualitativos, tales como requisitos educativos necesarios para ingresar a ese puesto, su ubicación geográfica, la fuente de contratación, si fue contratado de manera directa por la empresa o a través de terceros, las condiciones de trabajo, el sector al que pertenece, el tipo de trabajo. Recuerden que tipos de trabajo hemos visto ya una clasificación de esto en un curso pasado, la jerarquía que guarda dentro de la organización y el tamaño de la empresa. De estos 4 últimos puntos estaremos hablando con mayor detalle. Hablando del sector, podemos decir que las actividades económicas se clasifican en sector primario, secundario y terciario. Vamos a recordar de qué se trata cada uno de estos sectores. El sector primario se refiere a la actividad en la cual el ser humano se dedica a la extracción de recursos naturales para que sirvan posteriormente como materia prima para producir otros bienes o el consumo directo como alimentos. Dentro de este sector podemos ubicar actividades tales como la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación de los recursos forestales y la minería. El sector secundario es el sector en el cual se realiza la transformación de los recursos naturales o las materias primas para convertirlos en productos que serán usados para cubrir necesidades de consumo. La transformación de la materia prima en este sector puede ocurrir de forma artesanal o industrial. El sector terciario es el que se caracteriza por producir productos conocidos como servicios, que aunque no son específicamente bienes tangibles, igualmente ayudan a cubrir necesidades de las personas. Entre las actividades que destacan dentro de este sector podemos identificar el transporte, el turismo, la educación, los servicios bancarios, entre otros. Observa con atención la siguiente tabla porque la vas a incluir en tus notas Cornell. Lista al menos 5 actividades por cada sector. El sector primario, secundario y terciario. Ya te di algunas de ellas en el video, pero puedes investigar muchas más. Principales especies de trabajo. Dentro de los datos no cuantificables o cualitativos
te hablé de los tipos de trabajo, que es un tema que ya trabajamos en nuestro cuatrimestre anterior dentro de la asignatura de Recursos Humanos. Recordarás que, según el autor y la fuente, existen varias clasificaciones de trabajo. Estas que te presento son algunas de las más populares. La primera, divide el trabajo en manual, de oficina, de dirección y administración y de convencimiento. Dentro del tipo de trabajo manual encontraremos, por ejemplo, trabajadores del campo y obreros. Dentro del trabajo de oficina encontraremos trabajadores no calificados que se encuentren en esta área. Los trabajadores calificados estarán en el área de dirección y administración. Y los de convencimiento normalmente se refieren al área de ventas. En esta otra clasificación aparecen operativo no calificado, operativo calificado, oficina, profesional y directivo. Los no calificados incluyen al grueso de los obreros que han recibido mínima preparación para realizar su trabajo. Los operativos calificados son un tipo de trabajadores manuales que han recibido preparación mucho más intensa que los anteriores para poder realizar correctamente su trabajo. Dentro del área de oficina se encuentran todas las personas que realizan un trabajo intelectual al interior de una organización y que no son propiamente profesionistas. Dentro del área profesional se encuentran todos aquellos que han cursado una licenciatura y se desarrollan en distintos ámbitos. Dentro del directivo se encuentran todos los profesionales que han logrado llegar a los niveles estratégicos de su organización. En esta otra clasificación tenemos manual e intelectual, independiente y dependiente, calificado y no calificado, formal e informal, sinécura y subempleado, blanco y negro. Veamos de qué trata cada uno de estos. Los trabajos manuales son aquellos que las personas realizan ocupando mayormente la fuerza física. Los intelectuales son aquellos que requieren más esfuerzo intelectual que manual. Independientes y dependientes. El independiente es el que realiza su trabajo sin necesidad de ser contratado por una organización directamente. El dependiente, por su parte, está contratado como empleado en una organización. Calificado y no calificado. El calificado es el que ha recibido una preparación para realizar su trabajo. El no calificado es el que no requiere de una preparación intensa para realizar un trabajo determinado. Formal e informal. El formal es aquel que está dentro de una organización y está dado de alta ante las instancias gubernamentales necesarias. El informal es el que realiza su trabajo sin necesidad de estar dado de alta en alguna instancia de carácter gubernamental. Sinécura y subempleado. Sinécura se refiere a todos aquellos trabajadores que cobran muchísimo más de lo que deberían de cobrar por su trabajo sin que precisamente el esfuerzo sea proporcional a la cantidad de dinero que reciben por él, siendo el esfuerzo mínimo en comparación con sus ingresos. El subempleado, por el contrario, son trabajadores que reciben salarios muy bajos por diferentes razones, tales como discapacidad o edad avanzada. De estos términos hablamos con detalle y con ejemplos en la asignatura de Recursos Humanos. Recordemos que un ejemplo de sinécura son algunos trabajadores del gobierno que no realizan el trabajo suficiente, pero cobran altos sueldos. En el caso del subempleo, tomamos como ejemplo los cerillitos de edad avanzada que trabajan en algunos supermercados. Blanco y negro. Blanco hace referencia a todos los trabajos que están en el marco de la ley, sean formales o informales. Negro se refiere a todos aquellos trabajos que se encuentran fuera de la ley. Otro de los aspectos
cualitativos que vamos a explicar con claridad es la jerarquía. Una encuesta de sueldos, salarios y prestaciones nos tiene que permitir conocer quién tiene a su cargo a quién, de modo que al realizar una encuesta sobre un puesto determinado, se le pregunta cuál es su superior y quiénes tiene a su cargo y en qué medida. Para ilustrar mejor esto, llenaremos la siguiente tabla. Observa: puesto, quién tiene a su cargo, quién es su superior. Del lado izquierdo veremos algunos puestos que forman parte de la Universidad UEM: directora, coordinador académico, docente y promotores. Tu trabajo será investigar quiénes están por debajo de cada uno de estos puestos y quién es su superior inmediato. Esta tabla deberá ser incluida en tus notas Cornell. Tamaño de la empresa. La estratificación de las empresas la otorga el gobierno federal a través de esta tabla. Los tamaños que se pueden observar son micro, pequeña y mediana. No aparece la palabra grande dentro de esta tabla porque se toma como referencia el límite de la empresa mediana. Analicemos esta tabla. En la parte superior podemos observar tamaño, sector, rango de número de trabajadores, rango de monto de ventas anuales en millones de pesos y tope máximo combinado. En la primera columna podemos observar los tamaños de las empresas y ver que para la microempresa no hay división, pero para la pequeña y mediana empresa sí, dividiendo por sector a la pequeña empresa en comercio y en industrial y de servicios y la mediana en comercio, servicios e industriales. Aparece también el número de trabajadores y las ventas anuales en millones de pesos para cada uno de estos sectores y tamaños de las empresas. Existirán ocasiones en las que no es posible calcular de manera directa el tamaño de empresa a la que se pertenece, pues puede darse el caso que el número de trabajadores sea superior al rango que se muestra y las ventas inferior. En este caso se puede hacer una combinación a través de la siguiente fórmula: tope máximo combinado igual a trabajadores por el 10% más las ventas anuales por el 90%. Aplicando esta simple fórmula donde multiplicaremos el número de trabajadores por 0.10 y los millones de pesos en ventas anuales por 0.90, obtendremos un número que podremos buscar e identificar en la tabla dentro de la columna tope máximo combinado para identificar, según esta tabla, cuál es el tamaño de nuestra organización. Entendidos estos conceptos, hablaremos ahora de los diversos tipos de encuestas que existen y podemos aplicar. Encuestas de puestos representativos. Tienen una clara intención en la formulación de hipótesis respecto a una parte de las tendencias en compensación. Estas encuestas son rígidas en su estructura, pero tienen una amplitud suficiente para abarcar una extensa variedad de puestos, de problemas o de ambos. Se realizan en forma periódica, anual, semestral, etc. Se trata de encuestas que buscan recolectar información de los puestos más representativos en las organizaciones dentro de un sector o área geográfica. Esta es una de las encuestas aplicadas con mayor frecuencia para conocer el nivel salarial que tiene un puesto determinado. Número 2. Encuestas de un ramo o giro. Por sus características, son muy similares a las anteriores, pero la diferencia más importante radica en que el análisis se orienta a estudiar
problemas, condiciones y tendencias de una actividad concreta donde los puestos, niveles organizacionales y procesos de operación son muy similares entre sí. Por ejemplo, las encuestas de la industria hotelera, del sector bancario y financiero, de la industria química, entre otras. 3. Encuestas regionales. Por la concentración de actividad industrial en algunas regiones, se hace indispensable realizar encuestas de sueldos independientemente del giro y tamaño de la empresa. Esto obedece a que la mano de obra disponible es limitada y existe una gran competencia en una ciudad, lo cual a menudo provoca un incremento artificial en el costo de los sueldos. Con esta herramienta se tiene una clara visión del fenómeno a estudiar. Básicamente se tratan de encuestas aplicadas en un área geográfica pequeña para encontrar referencias de sueldos y salarios en esa región específica. Encuestas con propósitos especiales. En dichos estudios, por lo general, se hacen preguntas sobre aspectos particulares o problemas de compensación en un área o puesto específico. Juegan un papel menos importante en la toma de decisiones de políticas generales, ya que los problemas que se buscan resolver tienen un enfoque específico. Como ejemplo, mencionaremos una encuesta de sueldos para vendedores al detalle, corredores comisionistas o de bienes raíces, etc. Bueno, pues esta sin duda es la encuesta menos utilizada, pero no descartamos que en un futuro podamos aplicarla. En ocasiones, las encuestas de sueldos, salarios y prestaciones se diseñan de manera tal que pueden incluir todas o algunas de estas encuestas que te he mencionado. Esto dependerá del objetivo y los límites y alcances de la encuesta que se hayan fijado al inicio del proceso. Bueno chicos, pues hemos finalizado nuestra sesión. El producto de aprendizaje solo es uno. Son tus notas Cornell perfectamente requisitadas, incluidos los gráficos que te muestro en el video y las tablas que debes de complementar. Nos vemos la siguiente sesión.